Reciban un caluroso saludo, les bendigo y le pido a Dios que sea propicio este día y todos los que vienen en esta semana que nos toca. Ahí donde estás, vamos a entregar nuestro servicio, nuestra reunión, esta enseñanza, esta ministración al Señor. Seas bendecido en todo. Y posteriormente vamos a entrar al canto respectivo. Ánimo, te animo a que me acompañes adorando al Señor. Ahí donde estás, ponte de pie, levanta tus manos y adóralo, porque Él merece tu adoración. Amado Dios, digno eres de toda adoración, digno eres de toda alabanza. Bendito tu nombre sea, bendito eres. Amado Dios, recibe este canto y del fruto de labios que alaban tu nombre, Señor, seas aclamado, exaltado en todo. Gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Bueno, recibe al Señor con el canto que tengo preparado para esta reunión. Adoraré a mi Señor, yo en
Sigue adorando. Adóralo de todo corazón. Levanta tus manos al cielo. Levántalas y dile cuánto tú quieres adorarle. Tu pueblo te adora, oh Dios. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. Se escucha, la tierra canta, el cielo adora.
con tus palabras, con tu voz. Levanta ese canto. Que lo oigan los cielos. Deja que sea escuchado. Exaltado eres, Padre Santo, Santo, Santo. Digno, digno, digno. Adorado, exaltado. Bendito tu nombre. Si tienes lenguas, deja que sean escuchadas. Padre mío, adoramos tu nombre, te exaltamos. En gran manera te exalto, Señor. Santo, Santo. Digno es tu nombre, Señor. Toda la gloria, toda la honra. Bendito tu nombre es. Ahí donde estás, levanta tus manos. Levántalas. Padre Santo, si no es a ti, ¿a quién? Adoramos tu nombre, adoramos tu presencia. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Santo Dios. Aleluya. Aleluya. Bendito sea mi Dios sea alabado por siempre. ¿Y dónde estás? Que sea Él bendito en todo. Gracias, Señor, por permitirnos y darnos esta oportunidad para poderte adorar, exaltar, alabar tu nombre, levantar, dice la Escritura, manos santas para ti. Recíbelo de todo corazón. Es nuestro deseo bendecirte en todo momento y en todo lugar. Quiero seguir adorando a mi Dios, presentando aquellas dádivas, intenciones del corazón que algunos de ustedes han aportado, y en todo yo le pido a Dios sean bendecidos, guardados. Hemos visto milagros de provisión, de trabajo, de sanidad, y yo puedo asegurar que todo gira alrededor de la sana intención de Dios cuando Él mira un corazón agradecido. Y por supuesto que si algo el Señor le agrada es encontrar a un pueblo que tenga la voluntad, que tenga la libertad para poder creer que Dios es el que multiplica y Dios es el que bendice. Y uno de estos pueblos que Dios encontró era el pueblo de Filipos, o en la carta que Pablo le escribe a los filipenses, pues él se los hace mencionar. Bueno, se los menciona a la iglesia de Corinto cuando él hace mención de la iglesia de Filipos, ¿verdad? Pero quiero que usted me acompañe en la escritura y lo vamos a leer
como lo dice aquí. Ahora, hermanos, deseamos haceros saber la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Y Macedonia, pues, era esa parte alta de Grecia, donde estaba pues la iglesia de Éfeso, la iglesia de Filipos, de los filipenses o Filipos, y da la impresión que él estaba tratando de hacer mención de lo que esta iglesia estaba atravesando. Y ellos estaban atravesando mucha escasez, no dice por qué causa, pero mire lo que dice el verso 2, que es lo interesante, y dice de esta manera: pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo y en su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. O sea que cuando existe esa apertura de decir yo me siento libre de poder aportar porque sé lo que esto conlleva, esa libertad solo es espiritual. Y Pablo le llama, como usted lo puede ver ahí, que es una riqueza, es un tesoro a aquellos que logran creer en el poder de una semilla puesta en un altar. Y hoy pues quiero orar por estas semillas que muchos han puesto en este altar, y como pastor pues me hago responsable de bendecirla de esa manera. Bueno, entonces, ahí donde estás, pon en tu mano derecha esa intención. A lo mejor tú ya la portaste o la tienes la intención de ponerla y no la tienes ahí a la mano, pero ponla en tu mano porque es un deseo de sale de tu corazón hacerlo. Levanta tus manos y preséntasela a Dios, y yo te llevaré en esa presentación. Después yo voy a orar por ello. Padre, en el nombre de Jesús te presentamos nuestras dádivas. De la abundancia que tú nos das, Padre, creemos que esta semilla, si cae en buena tierra, tú la harás multiplicar. Padre mío, que suba al cielo como olor fragante. Padre, por la autoridad que tú me das como ministro, como siervo y como pastor de este ministerio, y creyendo, Padre, en la fe de tus hijos, Padre mío, hago válida esa fe para que esa semilla se multiplique y que todos sus ingresos, sus trabajos sean bendecidos. Y con esta semilla también te pido que los guardes, los protejas de la enfermedad o de cualquier situación adversa. Te lo pido, mi Dios, recíbelo. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Aleluya. Bueno, siendo así, vamos a entrar de lleno al tema pues que tengo hoy para compartir. En este último mes, en el mes pasado y este mes, he estado tocando temas, tanto los miércoles como los domingos, sobre cómo ser ministrados en el alma. Tan importante, porque una alma que ha sido sana o ministrada tiene libertad, así como vimos a estos de Filipos que tienen la libertad para aportar. También el alma que está libre, ministrada, tiene la libertad para adorar a Dios, para servir al Señor o para poder hacer frente a cualquier adversidad que tiene por delante. Por eso vimos que es tan importante el tener esa batalla por la mente, que es uno de los áreas del alma, poner la voluntad, hágase tu voluntad, Señor. Y la semana pasada vimos los corazones quebrantados, porque si algo le agrada a mi Señor es tratar con nuestras emociones. Y pues
vimos que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Pero la conclusión cuando uno estudia, cuando mira uno todos estos detalles acerca del alma, da la impresión que el alma puede estar cautiva, puede tener un cerrojo ahí que no le permita expresarse. Y si algo yo veo en la escritura, y es uno de los principios que Dios dice en Jeremías 2:14, dice así: ¿es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Aquí está hablando el Señor. Si algo Dios no le agrada, es encontrar a un pueblo que esté aprisionado o en cautiverio, o que tenga algún tipo de encierro, ya sea emocional o físico o de cualquier tipo. No le agrada, no es el carácter de mi Dios. Por eso uno halla en la escritura qué cantidad de relatos que hablan de cómo Dios libera a un pueblo, libera. Vemos relatos de cómo es que Dios bendice a Abraham para liberar a Lot cuando estuvo cautivo con los reyes de la tierra donde él estaba habitando, como relatos de cómo es que el mismo Isaac también libera a sus siervos. Encontramos, no digamos Moisés, cómo permite llevar a un pueblo que estaba esclavo por el desierto. Y posteriormente, pues, encontramos en los jueces, por ejemplo, que Dios de alguna manera permitió, cuando el pueblo se alejaba de buscarlo, que ellos quedaran cautivos. Y por último tenemos el cautiverio de Nabucodonosor. Bueno, y uno dirá, pero ¿qué con tanto cautiverio? Bueno, acuérdense que Israel siempre fue un pueblo nómada. E inclusive ahorita, en estos días, estamos viendo que él está librando batallas en su nación muy fuerte, pues con ciertas facciones de los palestinos que están ahí, están alborotando al pueblo para que se levanten contra Israel. Esas facciones son los Hamas o de ISI, ¿verdad? Entonces, uno dirá, pero no tiene eso también llamémosle un ejemplo o una figura para el pueblo de Dios, nosotros como la iglesia. Claro que sí, porque si Israel natural, que es la nación de Israel, a nosotros nos llaman como el pueblo es Israel, el pueblo, bueno, la iglesia es el pueblo espiritual. Dios no quiere. Cuando a Israel se le dio la nación para que él fuera libre, él me está diciendo, yo quiero ver a mi iglesia libre también. Y hoy, pues, en esta enseñanza vamos a estar viendo varios ejemplos de cómo es que él se expresa de esa manera para con la iglesia. Si usted me acompaña en el Salmo 18, verso 2, vamos a leer y vamos a encontrar en la escritura cuando dice así la misma. Mira cómo dice: Jehová, roca mía y castillo mío. Cuando yo veo la palabra roca mía y castillo mío, ¿sabe qué figura me da? Como una fortaleza. Por eso dice, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Y mira cómo dice después, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. ¡Qué belleza! Porque si algo el Señor siempre quiere dejarle ver, vamos, aquí en este caso pues era a David, pero ese era su carácter, que nosotros lo conociéramos como libertador, como aquel que no le gusta encontrar a un pueblo cautivo o aprisionado, como él le agrada que un pueblo venga y clame, oye lo que te digo, y clame porque sea libre de cualquier área.
No le agrada a mi padre ver a una persona cautiva en algo. Y él te dice, si tú sabes que sos propenso a algo, búscame como escudo. Y por eso es que él dice que él se puede levantar como escudo alrededor nuestro. Un escudo que nos da la seguridad de la salvación. Y cuando Jesucristo, mi Señor, abrió, o sea, Él dio la apertura de su ministerio, Él vino y recita, oiga lo que digo, Él recita una de las porciones que estaba en el libro de Isaías hablando de Él. O sea, por eso se le llama una porción mesiánica o de los capítulos mesiánicos, porque hablan del Mesías. Y quiero que me acompañe en Lucas capítulo 4, verso 18. Y dice de esta manera. Mire ahí, dice entonces: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Cuánto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres? Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, que vimos la semana pasada. Pero mire, aquí lo complementa diciendo, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos. Algunos que tienen una ceguera espiritual. Una ceguera que pueden estar, pues, que no miran la realidad. A poner en libertad a los oprimidos. Entonces, aquí hay varias áreas tan lindas que uno puede hallar acerca de que mi Señor Jesús quiere continuar la obra del libertador que vio en el Padre, que hizo el Señor. Y Él nos quiere hacer, y aquí es interesante porque vemos varias expresiones de tipo de cautiverio. Dice cautivos, ciegos, o sea, uno puede estar ciego espiritualmente y el Señor te quiere dar libertad, pero también te quiere dar libertad de las ciertas opresiones. Y cuando uno lee Isaías, por ejemplo, esta parte de los oprimidos habla acerca de prisiones. Entonces da a entender que hay algunos que son cautivos y otros que están en prisiones, como en cárceles, ¿verdad? Entonces la pregunta es, bueno, si el Señor nos quiere mostrar en todo el Antiguo Testamento que Dios quiere liberar a su pueblo natural, y Jesús nos lo está mostrando, que quiere liberar a su pueblo espiritual, ¿de qué nos debería de liberar? Bueno, libres de. Y mire alguna de las cosas que hemos visto. Cuando vimos aquí que Él nos quiere hacer es libres de opresión o de ciertas prisiones. Y es que hay algunos que ya ha llegado de tal manera la atadura a la que están, que ya prácticamente no pueden ser libres. Prácticamente tienen una opresión, algunas veces podrías llamarle demoníaca. Hay como una cárcel alrededor de ellos. Pero también tenemos los que están en cautiverio. Y el cautivo generalmente es como el temporal. El que está, por ejemplo, yo puedo tener una opresión, pero se vuelve pasajera cuando yo obtengo la forma de liberarme por el dominio propio o por alguna acción personal. El que está oprimido necesita ser ministrado para hacerlo. Entonces, en ambos, ya sea un cautiverio o una opresión, pueden hallar formas de atarnos permanentemente o temporalmente, como lo mencioné anteriormente, por medio de la enfermedad o el pecado mismo. Por ejemplo, el pecado se puede convertir en una atadura. En Primera de Juan nosotros encontramos que hay un verso que dice que para eso vino el Hijo del Hombre, o sea, para eso vino Jesucristo,
para deshacer, dice, oiga la palabra, para deshacer las obras del enemigo. Y esa palabra deshacer es lo mismo que desatar. Entonces, si algo quiere el Señor es que nosotros seamos desatados de cualquier tipo de índole que nos tenga oprimido o un cautiverio por el pecado. Y esto pues va con relación a la baja autoestima, que una persona con una baja autoestima puede entrar a un proceso de desánimo, y el proceso de desánimo lo puede llevar a una depresión. Entonces, el Señor quiere que nosotros lo veamos a Él tal como Él es, para que tú seas, mira, para que tú hayas una identidad en Jesús. Por supuesto que sí. Inclusive que seamos libres de la pobreza. Usted dirá, es que usted es un mensaje pues de la prosperidad y solo en eso piensa. No, mire, el que cree que Dios no anhela que su pueblo sea próspero es que está encerrado en su mente. Dios quiere verte bendecido. Yo recuerdo haber estado en una actividad era un retiro, y había una persona llena del Espíritu Santo que estaba ministrando en el púlpito, y se le quedó viendo a mi esposa Viti y le dice: sobre ti veo que hay una potestad de pobreza, y ahora yo en el nombre de Jesús la derribo y se va. Mire, algo sucedió, porque cuando yo estaba ahí yo pude sentir que algo como no sé si era aire o no sé qué era, pero sentí algo que cayó sobre Viti y ella se desplomó al piso. Y mire, desde esa vez yo pude ver cómo se abrieron muchas puertas en nuestra vida. No quiere decir que esa sea una fórmula, pero sí le puedo decir que Dios nos quiere liberar de muchas áreas. Hoy pues traje a la mesa estos ejemplos porque son algunos de los que vamos a ver en esta enseñanza. Pero al final yo quiero ministrar porque estoy convencido que hoy el Señor le va a hablar a muchos de los que me están escuchando, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, mire, si algo mi Dios quiere demostrar, y es ahora, en medio de esta adversidad que estamos viviendo, llámese pandemia o enfermedades colaterales o similares, es que tú seas sano de esto, que tú puedas ver la sanidad del Señor en tu cuerpo. Recuerdo, hace 15 días tuvimos Santa Cena aquí en la reunión, en el presencial, y llegó un jovencito que tenía un problema con que los vasos capilares hacían que se sangrara muchísimo, y era algo que no lo podía detener. Y cuando tomó la Santa Cena y oré, lo ungí con aceite para que sea sano, pues después me cuenta la abuela que el niño ha estado increíblemente sano, ¿verdad? De esa área. Incluso fueron a ver al médico. Mira, cree que el Señor te quiere ver sano. Pues el ejemplo que te voy a dar, se trata de una mujer que por 18 años ella vivió encorvada. Yo puedo imaginarme que el encorvamiento es que cuando somos como aquellos que tenemos, ¿verdad? Dijo aquel, esa gran petaca en la espalda que le dicen, pero este era un encorvamiento muy severo, tal vez deformativo, porque de alguna manera se crea pues una deformación de la espalda. ¿Y qué provoca una deformación de la espalda? ¿Qué provoca una enfermedad? Que su mirada siempre va a estar en la tierra, pues hacia abajo. ¿Cuál podría ser el mensaje? Es el problema de una enfermedad que te agobia, hace que tú todo lo mires en lo terrenal por el dolor, por la angustia, por la aflicción de la misma. Pero hoy yo te vengo a decir,
Señor, el Señor te quiere ver sano. Y hoy Él viene con autoridad a decirte, sé libre de toda enfermedad, tal como se lo dijo a esta mujer. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, has quedado libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. ¿Sabes qué? Me da la impresión que cuando uno es sano, como el caso del cojo de la hermosa, dice que él era cojo de nacimiento. ¿Cuántas veces Jesús pasaría frente a ese, pues llamémoslo ese lugar llamado el Hermoso, que era una entrada para ir al templo, y miró al cojo? Pero cuando llegó Pedro y Juan, dice que la expresión de Pedro al verlo, él sintió, yo creo que era el Espíritu Santo le dio a él la oportunidad para que fuera Pedro el que lo sanara, y no mi Señor. Y dice que oro ni plata no tengo, pero lo que tengo te doy. Y dice que lo agarró y levántate. Y él se levantó. Pero aquí hay algo para que tú puedas ver tu libertad, ser libre de tu enfermedad. Que Pedro antes le dijo, mira, mírame. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es levantar la mirada y mirar al Padre y saber que Él quiere hacer un milagro. Él quiere hacer un milagro de sanidad y que seamos libres, porque si algo yo sé es que la enfermedad puede aprisionar a algunos. Pero así como está la enfermedad, también encontramos el pecado. Por supuesto. No quiero caer en una posición que diga este es un mensaje muy condenatorio. No, yo lo que quiero es que este mensaje sea de liberación. Porque estoy seguro que alguno de los que me está escuchando ha intentado varias veces de querer dejar algunos hábitos y vuelve a caer. Y vuelve a caer. Hoy yo te quiero decir, si algo le agrada a mi Dios es ministrar esos hábitos para que tú no vuelvas a ser repetitivo. Pero el problema de algunos es que no lo aceptan. Algunos dicen, no, yo estoy bien. ¿Cómo le pasó al pueblo israelita? ¿Sabes que el pueblo israelita viene del Señor y les dice, es que ustedes al que cree en mí será libre? Y ellos vienen y le dicen, si nosotros no somos esclavos. Mire cómo dice aquí en Juan 8, 33 y 34. Y ellos le contestaron, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, en verdad os digo, que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Bueno, mire, aquí la ironía es que ellos le estaban diciendo al Señor Jesús, ¿cómo nos dices que vamos a ser libres si nosotros no hemos sido esclavos de nadie? Esa es una ironía y le voy a explicar por qué. Porque ellos eran esclavos en ese momento de los romanos. Tal vez no eran declarados totalmente esclavos con encadenados, pero estaban bajo esa opresión. Ellos no tenían libertad de locomoción. Si un romano andaba en la calle y miraba a un judío y el romano llevaba posiblemente alguna carga, él podía solo haciéndole así, diciéndole, llévame esta carga y la tienes que llevar porque yo te lo ordeno. Y de esa manera él tenía que acompañar al romano hasta su lugar de destino.
Y el Señor, pues inclusive como ejemplo de esto, Él les dice, si alguien te pide llevar una carga, una mía, tú llévala dos, dando a entender, pues, aprender a vivir con ese sometimiento. Pero el problema es no querer reconocer, oiga esto, no querer reconocer que uno tiene una atadura o uno es esclavo de algo como estos. ¿Cómo dices que somos esclavos si nunca lo hemos sido? Y que nos dice que vamos a ser libres, dando a entender no necesitamos esa liberación. Entonces se le dice, bueno, es muy sencillo. Si ustedes están haciendo un pecado que se vuelve reincidente, son esclavos del pecado. Y de por sí ustedes pues no van a salir libres de esto. Yo quiero decirte, a mi amado hermano, tú que me escuchas, si algo le agrada a Dios es a un pueblo desatado, que pueda salir de cualquier cautiverio. Tal vez tú has estado peleando, luchando, batallando con ciertos hábitos. El temor puede ser un pecado de alguna manera porque te encierra. O sea, no es que un temor ocasional, no, aquellos que viven encerrados en el temor. El Señor te quiere hacer libre. Oye lo que te digo, libre de cualquier área. Y tú dirás, ¿y cómo puedo yo saber si el Señor está obrando en mi vida? Porque hay un fruto cuando uno siente la liberación. Como Pablo se lo dijo, lo expresó en este verso, Romanos 6:22. Mire cómo dice, pero ahora, habiendo sido libertados del pecado, o sea, cuando uno se siente libre de esa atadura, ¿qué se convierte uno? Te hace siervo de Dios. O sea, no es que tú vengas y vayas a tener ahora que ir a trabajar a una iglesia. No, como varias veces lo he dicho yo, sería lindísimo que tú puedas venir a servir. Pero cuando el Dios anda buscando siervos, son aquellos que se someten. Siervo es como decir esclavo. O sea, ahora yo soy esclavo de Cristo. Ahora yo me someto a la voluntad de Dios. Y como estoy sometido bajo su voluntad, oye, así como estar bajo su mano, voy a tener un fruto. Y dice aquí, mírelo, tenéis por vuestro fruto la santificación. Y como resultado, la vida eterna. O sea que prácticamente da a entender también que el que no trabaja, el cristiano que no trabaja en su liberación para ser santificado, pues hay mucha probabilidad que no vea el resultado de vida eterna. ¿Por qué? Porque la gracia que él recibió de Dios, él la menospreció. Y hoy te quiero decir que hoy el Señor quiere extender su gracia. Y me encanta cuando yo oro y le digo, Padre, extiende tu brazo, no lo acortes. Cuando Él extiende su brazo es como un brazo de misericordia. No lo mire como un brazo de pum, pum para pegarnos en las nalgas. No, Dios le agrada extender su brazo de misericordia por amor. Extiende tu brazo sobre un pueblo que te ama, un pueblo que te anhela. Porque yo quiero ser libre. Y de esta manera el Señor puede liberar a un pueblo en todo. ¿Sabe que en Isaías encontramos una porción muy linda? Porque en ella hace mención acerca de que algunos tratan de buscar a Dios haciendo sacrificios. O sea, vengo y yo le digo, si es que he pecado, he hecho malo, entonces ahora lo que quiero hacer es, y empiezan, por ejemplo, a tratar de hacer cosas humanas
como tal vez se ponen a orar más tiempo, tratando de hacer como, incluso voy a mandar una ofrenda, o tratando de como decirle, Señor, perdóname y aquí lo pago con esto, con este acto. Y al Padre no le agrada que uno vaya y llegue con sacrificios o con ese tipo de negaciones humanas para tratar de recibir el perdón de Él. Si Él dice, si yo lo único que quiero es un arrepentimiento genuino y que tú puedas decirme delante de mí, que tú puedas decir, Señor, yo quiero ser libre, yo quiero ser libre. Y hoy el Señor, pues te puedo asegurar que va a darle a muchos la libertad de encontrar, es una libertad de salir, de encontrarse con aquel deseo de decir, me siento libre. Mire cómo dice Isaías cuando le estaba mencionando hace un rato la escritura, cómo es que dice, este es el ayuno que yo escogí. O sea, mire, aquí está hablando inclusive del ayuno. Por ejemplo, un sacrificio puede ser, ahora voy a ayunar, Señor, pero el Padre no es que no acepte los ayunos, claro que los acepte cuando lo haces como parte de un acto en que dices, yo me quiero consagrar más al Señor, pero el ayunar porque, Señor, quita mi pecado, ¿verdad? Entonces, dice que el ayuno que Él anhela es aquel que viene y que le dice, desata los lazos de iniquidad. ¿Cómo sucede eso? Pues Señor, yo me arrepiento. Ya no quiero seguir haciendo lo que hago. Quita toda atadura que me tiene a algo. Que rompas las cargas del engaño. ¿Por qué se vuelve un engaño? Porque a veces nos ciega el pensar y nos carga el llevar algo que no podemos llevar. Por eso el Señor dice, mi yugo es fácil, dice Jesús, y ligera mi carga. Y dice, que liberes a los oprimidos y cortes, dice, me gusta como dice esta versión Peshita, Isaías 58:6, dice, y cortes toda atadura. ¡Padre! Yo quiero ser libre. Porque si yo soy libre de todo esto, voy a tener gozo al cantar. Voy a tener gozo, Señor, cuando leo tu palabra, cuando oro. Padre mío, no sentiré yo tedioso, sino que veré el valor que tiene el encontrarte y buscarte. Bueno, hay muchas áreas donde el Señor te quiere liberar, pero mira esta otra forma en el Salmo 43:1 de cómo Él te quiere liberar. Dice que Él te quiere liberar del engaño, del engañador y que el que hace injusticia. Mire cómo dice este verso. Hazme justicia, oh Dios, y defiende mi causa contra una nación impía. Líbrame del hombre engañoso e injusto. Padre mío, yo te quiero preguntar, ¿a ti no te han estafado, no te han robado? Yo ya les conté varias veces, bueno, no sé si fue en el miércoles, pero sí recuerdo que en una oportunidad salieron unos programas donde usted pone el dinero y le devolvemos en intereses, pero rápido. O sea, cuando uno le dan esa forma de decir intereses rápidos, sin mucho esfuerzo, uno se ciega. Y la verdad es que cuando yo deposité esa cantidad de dinero, que era bastante, uno se ciega. Ya la había dado hasta cuando me empecé a oír de que no era tan leal, que me acordé, hijo, y le pregunté al Señor. Y yo estoy seguro que si yo le hubiera
doblado mis rodillas y le hubiera dicho, Señor, líbrame del hombre engañoso e injusto. Tal vez Él permite que haya algún estorbo para que yo no haga esto. Pero yo lo que te quiero decir hoy es, crea que mi Dios quiere defender nuestra causa. Él te quiere hacer ver que te puede defender de cualquier situación e incluso de cualquier injusticia. Qué lindo, ¿verdad? Ver que a mi Padre le encanta librar a su pueblo. Wow. Realmente nosotros debemos de buscar a mi Dios en todo. Señor, líbrame de cualquier tentación. Así dice el Padre nuestro, líbrame de la tentación, ¿verdad? Y que todos nosotros vamos a encontrar en Él salvación eterna. Bueno, miremos otro. Mire, el legalismo. Este es otro tema muy interesante. Y es que si algo yo veo es cuando, o es lo contrario, o somos demasiado permisivos. O sea, y el problema del permisivo es que ya no somos radical. Entonces empezamos nosotros a tolerar muchas debilidades en nuestra vida. Y el problema de la tolerancia es que se vuelve, como digo yo, hace callo. Y hace callo en el corazón de tal manera, como un cuero, que vuelves tú a pecar y ya no te... No, ni te molestó porque hizo callo. Se vuelven muy permisivos, pero aparte están los que se vuelven muy intolerantes, los que se vuelven demasiado legalistas, poniendo yugos, cargas sobre las personas que no pueden llevar. Entonces, ¿cuál es el problema? Que la gente se somete a Dios por temor. Pero por temor ¿a qué? A un juicio. Entonces se vuelve un mensaje condenatorio. Y por supuesto que creo de que estas personas, por vivir así subyugadas, subjuzgadas, no dejan que el Espíritu Santo prospere en ellos y no se encienda. ¿Por qué? Porque sienten el peso de esa palabra que algunos hasta es una palabra profética que puedan recibir, ¿verdad? Pero mire cómo dice Romanos 7:6. Pero ahora hemos quedado libres de la ley. Supuesto, Pablo él les decía, miren, ustedes ya no tienen la imposición de la ley judía, habiendo muerto a lo que no ataba, de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Y mire, aquí hay un detalle muy lindo porque, por ejemplo, aquí Pablo le está hablando a los de Roma, bueno, a la iglesia que estaba en Roma, pero cuando él habla a los Gálatas, él les dice, ¿quién los fascinó? ¿A quién qué voces oyeron para que los haya fascinado? La palabra fascinar es como decir encantado, como que esas voces los aturdieron y los convencieron como un encantamiento. ¿Para qué? Para que ustedes siendo gentiles, ahora tengan que circuncidarse. Ahora que ustedes siendo gentiles tienen que llevar a hacer ritos de los judíos, de la ley. Entonces él dice, no. Si el Señor te encontró siendo esclavo, si el Señor te encontró siendo un siervo o un, llamémosle en estos tiempos, gerente o un empleado o soltero o casado, en cualquiera de las áreas el Señor te dice, tú eres libre de la ley, de un legalismo, pero deja que el Espíritu Santo domine sobre ti. Por supuesto. Mire cómo dice 2 Corintios 3:17. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, que dice, repita conmigo, y donde está el Espíritu del Señor, repita. Y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. O sea que aquel que es lleno del Espíritu de Dios,
tenga por seguro que Dios mismo, el Espíritu Santo, lo va a guiar a toda verdad. Lo va a guiar con siervos, le va a poner mentores, va a permitir que la palabra se abra delante de sus ojos. Y yo se lo puedo asegurar porque yo soy un ejemplo de esto. Yo he visto cómo Dios ha sido fiel, cómo Él me ha librado de tantas situaciones, de tantas áreas en mi vida. Y yo, lo mismo que yo he recibido de Dios, le pido a mi Dios, bendice al pueblo que te busca, que te ama. Ahora, ¿sabes? He visto yo que así como Dios le encanta liberar al pueblo de diferentes áreas, Él le agrada, oiga esto, le agrada que el pueblo pueda llevar esa libertad de una forma responsable. O sea, una libertad responsable, valga la redundancia. ¿Qué se refiere? Pues el problema es que algunos, al haber experimentado, al haber sido libres de ciertas áreas en su vida, no se someten al Espíritu de Dios, sino que empiezan a ser tolerantes con esa libertad. Bueno, tengo varios versos para verlo. Mire cómo dice Gálatas 5:1. Dice de esta manera: para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, lea conmigo, por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. O sea que entender, por supuesto, que el que no permanece puede volver a caer a ese yugo de esclavitud. Y si no permanece y el yugo de esclavitud lo vuelve a tomar, y él pone en juego su eternidad. Sí, pero es que somos en Cristo y la salvación no se pierda. No, la Escritura dice, guarden esa salvación tan preciosa. Velen por cuidarla. ¿Por qué? Porque engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Y en 1 Pedro 2:16 dice, ¿sois libres? Sí, por supuesto. Pero utilizad la libertad para servir a Dios y no como patente de libertinaje. En otras palabras, ¿cuál es la diferencia del libertinaje al que ha sido libre totalmente? Es que un día se mantiene firme y al otro día cede, cae. Otro día se mantiene libre, se arrepiente, vuelve a clamar a Dios, lo hace libre, vuelve a caer hasta que se vuelve una práctica. Prácticamente como se dice, es que entonces ese verso, ¿en qué parte de la Biblia dice que el que reza y peca empata? Eso no es bíblico, pero le puedo asegurar que uno pone en juego su sensibilidad espiritual. Yo no quiero decirte que Dios te va a perdonar cuantas veces tú te arrepientas, por supuesto, pero el riesgo que hay es que uno puede perder su sensibilidad espiritual. Claro que sí, ¿verdad? Y por eso es que empieza uno, cuando uno pierde la sensibilidad espiritual, es que uno empieza caminando como creyente, pero con un engaño en su corazón. Mire cómo dice, que es lo que le llama la falsa libertad, Proverbios 25:14. Como nubes y viento sin lluvia. O sea, ¿cuál es una de las características que uno mira, se sale y mira las nubes cargadas? Dice, va a llover, pero hay nubes y viento sin lluvia. O sea, esas no, hoy no llueve, esas no son de lluvia.
pero así es el hombre que se jacta de la falsa liberalidad. Proverbios 25:14. ¿Qué quiere decir eso? Que hay algunos que no logran mantener su estado espiritual, sino caen, se levantan, caen, se levantan, caen, que llega un momento en que ya no logran identificar si realmente son libres o es una falsa o una liberación falsa, ¿verdad? Entonces pueden decir, no, ahora sí ya me levanté, ahora sí el Espíritu Santo está en mí. Y no, lo que tuvieron fue un remordimiento, que es la diferencia de un arrepentimiento. Si algo el Señor quiere es que tú puedas hoy arrepentirte para que Él pueda darte libertad en todo momento. Hoy vamos a ministrar y vamos a pedirle a Dios que Él gobierne en tu corazón en todo sentido. A lo mejor alguno de los que está aquí escuchándome, este mensaje le está haciendo eco, porque tal vez te diste cuenta que tal vez no eras un pecador empedernido, pero no logras consagrarte al Señor totalmente. Y Él, si algo quiere mi Padre, es que tú puedas ser libre, que tú puedas ser libre. Entonces tú dirás, ¿cómo? ¿Cómo he de ser libre? Bueno, la Escritura dice que la verdad que es Cristo nos puede hacer libres. Mire cómo dice Juan 8:31 y 32. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Bueno, mis amados, entonces, para poder entender, tú dirás, pero aquí no está hablando de que Cristo es el que está en nosotros, sí. Pero para poder conocer a Cristo tienes que encontrar una palabra revelada. Que, por ejemplo, hoy que estás escuchando esto, que tú puedas entender que no es no es un Cristo en la mente. No, si yo tengo mente, no, es un Cristo en el corazón. Cuando tú puedas recibirlo en el corazón y decirle, Señor, me arrepiento de todo mi ser, de todo tipo de cosas que incluso haya heredado de mis padres, de mis actos, de mi forma de pensar. Yo me arrepiento porque sé que esas no vienen de ti, Señor. Y si tú vienes y dices, si yo quiero permanecer, léalo conmigo, si vosotros permanecen en mi palabra, conviertes como en discípulo de Jesús. ¿Cuál es la diferencia de alguien que solo oyó de Jesús y lo tiene en la mente a alguien que realmente es un discípulo? Es que el discípulo anhela oír más de su maestro, anhela escuchar la voz de su maestro, oye la voz de su pastor y la reconoce, y conoceréis que esa verdad os hará libre. Es más, Juan 1:1 dice que Jesús es el verbo. Y incluso Jesús dice en Juan 10:10, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo es el que te hace libre. Pero ¿qué hay que hacer para poder nosotros tener esa libertad continua? ¿Sabe cómo lo explicaba yo? Casualmente en estos días yo estaba ministrando a un amigo que él me decía, es que desde que pequé he tratado de dejarlo, pero he sentido que en lugar de arrepentirme, el orgullo se ha levantado. Te digo, lo que sucede es que no has querido reconocer que tienes una debilidad. Tienes que aprender a reconocer tu debilidad, y cuando te haya un genuino arrepentimiento y Cristo nuevamente vuelve en ti a
a soplar y a crear esa sensibilidad. ¿Cómo sabes que estás bien? Porque es como un cimiento de una casa. Muchos quieren ser ministrados, como ser edificados, empezar a levantar paredes sobre un cimiento que está quebrantado. Lo primero hay que trabajar el cimiento y que tú puedas reconocer tu conducta y que tú puedas decir, Señor, ayúdame a reconocer que yo necesito encontrarme contigo y que yo necesito volver a despertar ese deseo de buscarte y de anhelarte. ¿Y qué va a suceder? Pues lo que dice Santiago 1:25. Mire cómo dice. Dice así la palabra, ¿verdad? Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no haciéndose un oidor olvidadizo, sino un hacedor, como dice, eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Mire, lo vuelvo a leer. El que mira atentamente a la ley perfecta. Y usted dirá, pero no me acaba de decir que no estamos bajo la ley. Sí, pero si usted lee los versos anteriores a Santiago 1:25, habla que la ley es la palabra que sale de la boca de Dios. La palabra escrita. Cuando Dios vino y entró en ese pacto de gracia, y eso se convirtió en la ley perfecta, porque el mismo Señor Jesús dice, yo he venido aquí no a abrogar la ley, sino a cumplirla en mí. O sea que en Cristo Jesús, si tú empiezas a hacer eco a lo que Él dice y que se vuelve, que encuentre una perfección en ti, esa perfección te hace libre. Y si tú logras permanecer en ello, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo. O sea, que no entre por un oído y salga por el otro, sino que te vuelvas un hacedor eficaz. O sea, un hacedor eficaz es aquel que dice, yo tengo que practicar, yo tengo que validar esa palabra que Dios me dice. ¿Cómo lo puedes practicar? Pues que la gente se dé cuenta que tú tienes algo diferente. Bueno, mis amados hermanos, yo quiero ministrar y casi con esto vamos a terminar hoy la enseñanza de este devocional. Si algo puede hacer mi Señor es decirte, yo vengo para que tengas vida eterna y que seas libre en todo. Pero dice, porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, si tú estabas siendo esclavo del pecado y Él te liberó, hoy el Señor va a liberar a muchos. De la misma manera, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo, dando la impresión, dando la intención que hoy el Señor te dice, si tú permaneces en Cristo Jesús o permaneces en esa palabra que Él ha dado de vida eterna, tú puedes ser libre, pero una forma es que tú te sientas esclavo de Jesús, que tú te sientas siervo de Él, que tú puedas decirle, Señor, gobierna mi corazón. Y de esta manera, el Espíritu Santo va a hacer una obra redentora. Te lo puedo asegurar, porque si algo he visto yo en Él es que eso quiere hacer hoy en tu vida. Tú en este momento dirás, ¿qué hago para poder ser libre? Bueno, lo primero que hay que hacer es, tú dirás, pero es que yo ya conozco a Cristo, yo ya lo recibí en mi corazón. Sí, pero tantas veces tú lo declares y tú le digas, Señor, restáurame, es lo que Él quiere oír. Pero si tú te sientes atado a algo y quieres hoy pedirle a Dios un milagro en tu vida, ahí donde estás, repite conmigo esta oración. Repite conmigo. Cierra tus ojos, por favor. Cierra tus ojos
y di conmigo: Dios mío, hoy me doy cuenta que he pecado contra ti. Hoy me doy cuenta que me he alejado de ti. Pero hoy le pido a Jesús, repite conmigo, hoy le pido a Jesús, sea mi Señor, mi Salvador, el centro de mi vida. Perdona mis pecados. Dame la vida eterna. Dame la liberación. Espíritu Santo, ven. Déjame orar por ti, Padre, en el nombre de Jesús. Yo bendigo a mi hermano que está aquí clamando por ti. Es un milagro en su vida. Tócalo, Espíritu Santo, y él pueda ser libre. Hoy vengo y clamo para que seas libre de toda obra del enemigo, toda obra de adversidad, toda enfermedad sobre cualquier cuerpo enfermo. En el nombre de Jesús lo declaro sano por el poder de Dios. Oye lo que te digo, sano por el poder de Dios. Hoy te declaro libre de la escasez y que encuentres la prosperidad en el Señor. Y hoy te pido a Dios que puedas sanar tus relaciones en tu casa, en tu hogar, con tus amigos y en tu trabajo, en tus quehaceres diarios. De esta manera recibe la bendición de Dios. En el nombre de Jesús tu Hijo. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados, con esto damos por terminado. Sé que esta enseñanza te va a edificar. Que el Señor te hable y desde ya te bendigo. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.